100. Bien, buenas tardes. Me encuentro en el Colegio Gran Yomasa, Colegio de la Secretaría de Educación del Distrito, con el curso 10. ¿Qué son ustedes? 10-2 de la jornada mañana. En la clase de hoy, en el encuentro académico que vamos a trabajar geometría espacial, le voy a pedir el favor a Hasley que lea la definición que tenemos allí de la propuesta académica. ¿Alcanzas a ver bien? ¿No? ¿Vale? Es la rama de la geometría que estudia las figuras que ocupan un lugar en el espacio, es decir, son voluminosas. Allí exploramos sus propiedades y medidas. Bien, esa es una definición que se acerca a lo que es la geometría espacial. Acá estamos en un aula de clase, donde esto es un espacio, el cual yo puedo determinar medidas, decir que, por ejemplo, esto es un paralelepípedo, etcétera, etcétera. La clase de hoy tiene unos objetivos de aprendizaje. Voy a pedir el favor a Joan que los lea. Dale. Reconocer y representar las figuras geométricas generar hipótesis frente a un problema sustantivamente, verificar experimentalmente el volumen del cilindro desde una propuesta, fomentar la observación, manipulación de figuras geométricas, cilindros relacionados con la vida cotidiana. Relacionándonos con la vida cotidiana. Vale, gracias. Entonces tenemos allí tres objetivos de aprendizaje. Nuevamente los voy a leer. Reconocer y representar las figuras geométricas en 3D van a generar hipótesis. Ustedes, a partir de una pregunta que yo voy a darles más adelante, van a verificar experimentalmente el volumen de un cilindro desde una propuesta lúdica. Y voy a fomentar con esta práctica la observación, manipulando figuras geométricas, en este caso cilindros, y relacionándonos con la vida cotidiana. Seguramente ustedes, pues, saben o se han acercado, han visto algo de geometría en algún momento de su currículo en años anteriores. Pero aquí una pregunta que podría darnos respuesta a esto de la historia de la geometría, que es a partir de un video, es, oigan, ¿cómo la geometría ha permitido la evolución del hombre? Desde años antes de Cristo hasta nuestros días. ¿Será que sí se aplica la geometría? ¿Será que esta ha permitido, repito, la evolución de la humanidad? ¿En dónde se aplica la geometría? Una pregunta antes de ver el video. Johan, nuevamente. En la construcción. ¿Sí? En la construcción de casas, de edificaciones. Juliana, ¿en qué? En los planos. En los planos de las mismas edificaciones. ¿En dónde más? En cualquier construcción que haya. ¿Sí? Por ejemplo, un automóvil. El automóvil, la tractomula, el camión, tienen que tener unas figuras geométricas precisas para saber qué se puede guardar allí, cuántas personas pueden ocupar un lugar en el espacio, etc. Entonces vamos a ver a continuación este video. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen muchos. Emma, ¿ya pensaste qué sala del museo vamos a visitar? Sí, vamos a la sección de geometría. Dicen que en la sala de audiovisual reproducen los videos de su historia. De acuerdo, vamos. Por acá, Mateo, está por empezar. La geometría en Babilonia. Los babilonios vivieron en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Se les atribuye la invención de la rueda aproximadamente en el año 2000 antes de nuestra era. Por eso se piensa que contribuyeron a la investigación de la longitud de la circunferencia en relación con su diámetro. El diámetro cabe 3 veces y un poco más en la circunferencia. A esta relación se le llama número pi. Ellos estudiaban los astros.
y debido a que su año se dividía en 360 días, establecieron que la circunferencia se dividiera también en 360 partes, obteniendo el grado sexagesimal. A la fecha seguimos utilizando sus conocimientos, por ejemplo, cuando usamos el transportador para medir ángulos, que está dividido en 360 grados. Se dice que sabían cómo trazar un hexágono regular inscrito en una circunferencia. Podían calcular la superficie de un terreno. Y también sabían calcular el área del trapecio rectángulo. Cuando realizaban trabajos de excavación de sus canales para riego, eran capaces de calcular el volumen de sólidos, como el cilindro, o de prismas rectos. La geometría en el Antiguo Egipto. La geometría tuvo sus orígenes en Egipto con la medición de áreas, ya que al desbordarse el río Nilo, borraba las señales que limitaban los terrenos de los agricultores, por lo que nuevamente se tenía que medir la dimensión de las parcelas de tierra para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. La geometría en Grecia. La geometría griega fue la primera en ser formal. Tenían escuelas en las que se encontraban grandes sabios, por ejemplo, la escuela pitagórica, con Pitágoras como el maestro principal. En este cuadro pintado por Rafael en 1509, se muestra la escuela de Atenas con Platón y Aristóteles al centro. Estos filósofos elaboraban propuestas o hipótesis, inventaban teoremas y hacían demostraciones. Decían que para decidir si una hipótesis era cierta, habría que considerar cada una como tesis de otro razonamiento, cuyas hipótesis deberíamos también probar. Así se tiene un proceso en el que todo tiene que estar demostrado. Este razonamiento lógico es el verdadero aporte de la geometría a la matemática. En la geometría se formula, se argumenta y se demuestra. El nombre geometría es una palabra griega donde geo significa tierra y metría, medida, es decir, medición de la tierra. Claro que la geometría es mucho más que la medición de la tierra. Euclides propuso un sistema de estudio en el que se da por sentada la veracidad de ciertas proposiciones, por ser intuitivamente claras, y a partir de ellas se deducen los demás resultados. Escribió el libro Los Elementos, en el cual con tan solo 5 postulados construyó toda la geometría conocida hasta ese momento. Los postulados de Euclides son: 1. Dos puntos cualquiera determinan un segmento de recta. 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 5. Postulado de las paralelas. Si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los dos ángulos inferiores del mismo lado sea menor que los rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Este último postulado tiene un equivalente, que es el más usado en los libros de geometría. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Su obra perduró como única verdad geométrica hasta la Edad Media. Sin embargo, durante el Renacimiento se cuestionó el que solo existiera una sola geometría. En esa época apareció Leonardo da Vinci con la perspectiva y su proporción divina. En la actualidad, la geometría euclidiana se sigue estudiando en las escuelas, pero ahora se reconoce que no es la verdad absoluta ni la única. El ruso Nikolai Ivanovich Lobachevsky y el húngaro János Bolyai, que separadamente formularon el primer sistema de geometría no euclidiana, optaron por demostrar que los postulados de Euclides no se cumplen cuando se toman, por ejemplo, cuerpos esféricos. No sabía que Euclides y otros sabios habían hecho esas aportaciones a la geometría.
El conocimiento es construido por muchas personas. Se me antojó un dulce. ¿Pasamos a la cafetería del museo? ¿Pero me compras algo? Claro, vamos. Bien, jóvenes, pues en el video hubo varias cosas que nos ponen a preguntarnos y de lo que hablábamos al comienzo. Cómo varios científicos, varios matemáticos desde un tiempo remoto, ellos nos pudieron colaborar en estos estudios básicos de la geometría. Algunas figuras también que veíamos allí, donde construcciones sin alta ingeniería y cosas que todavía hoy por hoy están en pie, como el Coliseo Romano, ¿sí? Las pirámides de Egipto, que aunque no estuvieron en imágenes, data de mucho tiempo atrás. Bien, hoy tenemos una actividad lúdica preparada donde pues tienen ustedes unos materiales, ¿cierto? Papel, lo quiero ver, cinta adhesiva y bueno, acerrín que seguramente ustedes consiguieron en su carpintería, en una carpintería cerca de su casa. Vamos a ir al procedimiento. Voy a leer. Para construir con hojas del mismo tamaño, van a construir 2 cilindros. Uno que va a quedar algo así. Van a pegar bien la cinta, que no quede pestaña por dentro, y ahí pues se va a reflejar el trabajo en equipo. Denme así, por favor. Y el otro, pero de esta manera. Y van a tener entonces 2 cilindros con hojas del mismo tamaño. Visualmente, Michelle, ¿en qué se diferencia un cilindro y el otro? Visualmente. En el tamaño, ¿por qué? Listo, este seguramente que tengo yo aquí es más alto que el otro, y a diferencia, este también que tendría, que es más ancho. O sea, visualmente uno ya va encontrando algunas diferencias. Listo, entonces van a, por favor, a construir. Bien, jóvenes, después de haber construido los cilindros, ahora paso y verifico pues cómo quedaron. Voy a hacer la pregunta pues problemática que nos trae y que nos va a dar una comprensión acercándonos de qué es la geometría espacial. Teniendo esos 2 cilindros ya construidos con hojas del mismo tamaño, Andrés, los van a llenar de la manera que les voy a comunicar ahora. Y la pregunta es, ¿en cuál de ellos se puede almacenar la mayor cantidad de acerrín? ¿En dónde cabe mayor acerrín? Piénsenlo, 3 minutos, 3 segundos, voy verificando, acá quedó perfecto, acá quedó bien, listo, bien por allá, bien. ¿Quién quiere empezar? ¿En dónde cabe más o si caben igual? Julián. A me parece cabe más en el cilindro Ancho, ¿por qué? porque pues tiene más espacio. O sea, ¿Tú notas que hay más espacio? Sí, porque el otro es alto, ¿sí? Pero pues está comprimido. Ok, Andrés, ¿qué dice? ¿Qué consideras? Son hipótesis, ¿no? Ahora más adelante comprobaremos. Pues puede ser igual, digamos, este es más alto que el ancho, ¿sí? Entonces, es como el más alto, si llega hasta el tope. Entre uno gana mayor altura, el otro gana anchura, podríamos decir. ¿Qué dice Jerónimo? ¿Su merced qué dice? Cabe igual, vale. Por este lado, ¿quién quiere participar? Juana. ¿Qué dice Juana? No, yo creo que cabe lo mismo. Cabe lo mismo. Lo mismo cantidad. Por las mismas consideraciones de los compañeros de estas 2 mesas. Giselle, ¿qué dice? ¿Ya le quitó la gripa? Ah, bueno. Me alegra. Sí, llenan ustedes igual. Igual. Y por acá, Hilary.
En el ancho. O sea, comparte lo que dijo Juana. Juana, no, discúlpame. Dayana. ¿Listo? ¿Qué van a hacer, muchachos, a continuación? Van a llenar, y si quiero ver ese trabajo en equipo, van a llenar inicialmente este, ¿sí? Alguien tomará acá, se ayudarán acá de pronto haciendo como una especie de embudo, pero la cuestión es llenar a tope ese cilindro alto. Posteriormente introducen el ancho, ¿sí? Y van sacando con cuidado este, y seguramente verificaremos si cabe igual, como muchos dijeron, o hay uno que quepa más acerrín que el otro, por favor. Tranquilos, háganlo bien y no hay problema. Si falta acerrín, por aquí tengo una bolsita extra. Pónganse de pie si es necesario, no hay problema. A plenitud, exacto, a plenitud. Bien, ya estoy viendo que están terminando de llenar el primer cilindro. Háganme un favor, todavía no. Quiero que lo hagamos casi al mismo tiempo para que no hayan comentarios. Antes de verificar todo. Esa arena. No, tiene que ser otro material sugerido. ¿Se empezó? Sí. Con confianza. Bueno, listo. Entonces, por favor, los que ya terminaron de llenar el más alto, vamos a hacer de una vez con el otro. Más. Ahí, ya veo que todos terminaron, ya ahora vendrán la corroboración de la hipótesis que se hizo. Entonces, dicen, su merced, ¿se queda con la hipótesis o al parecer es otra cosa? Es otra cosa. ¿Ocupo más en el alto o en el ancho?
en el ancho. ¿A todos les dio eso, Juana? Sí, señor. ¿Sí, Andrés? ¿Michelle? ¿Sí? O sea, en esa observación inicial, las hipótesis de estas dos mesas precisamente de aquí adelante, pues fueron válidas. Voy a dar una explicación aquí ya de orden netamente matemático. Y es lo siguiente, no sé si alguno de ustedes se acuerda, conoce la fórmula matemática, el modelo matemático del volumen de un cilindro. ¿Alguien sabe la fórmula? Va a ser por altura. Todo lo que tenga que ver con círculos, circunferencias, está el número pi. Todo. Precisamente el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Estamos hablando de qué? Del volumen. Volumen que las unidades del volumen por lo general está dado en centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿cierto? Unidades cúbicas. Acá tenemos tres valores, ¿sí? Uno de ellos es una constante, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que es constante? El número pi, ¿cierto? Porque pi, ¿cuánto es que vale? 3,1416, bueno, son muchos más números. Es un número irracional. Irracional, espera, de hecho no es 1416, sino 15, 92, 6, ¿sí? Infinito. Lo que sucede es que los matemáticos lo aproximan a 3,1416. Pero aquí tenemos dos variables, radio y altura. ¿Por qué variables? Démonos cuenta que lo que ustedes construyeron, ustedes variaron, sin saberlo seguramente, variaron el radio. Hay un radio que es mayor que el otro. Y la altura, también una es más grande que la otra. Y de estas dos variables, ¿cuál tendría un valor más significativo y por qué? ¿Por qué? Sí, el ancho. ¿Por qué es más significativo que la altura? Estoy hablando matemáticamente. ¿Por qué será? Yo estoy de acuerdo que el radio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque está elevado a la 2. Tiene una potencia. Vean. Al estar elevado a la 2, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. Se eleva el número, ¿sí? Bastante. Y es por eso, matemáticamente hablando, que el volumen se hace más grande. Se optimiza mejor el material si lo que yo quiero es guardar, almacenar cierto material. Por ejemplo, si uno baja acá por la Boyacá, encuentra fábricas y esas fábricas tienen unos contenedores, seguramente cilíndricos, que ellos son a lo alto o a lo ancho. Uno los ve como a lo alto, pues son altos, pero son más altos que anchos. Busca, ¿sí? Son más anchos. ¿Han estado en Paseo de Olla? ¿Sí? Paseo de Olla, ¿sí o no? 25 de diciembre, 1 de enero. ¿Cómo son esas ollas? ¿A lo alto o a lo ancho? Ah, claro, para que quepa buena gallinita, papita, yuca. Porque si es a lo alto, pues sí cabe. Pero uno busca un recipiente más a lo ancho. Ah, vea pues. Ahora bien, no quiero con esto decir que no se construyan cosas cilíndricas a lo alto en la vida cotidiana. Por ejemplo, un automóvil y una tractomula. Los dos vehículos tienen una cuestión que se llama un exhausto, ¿cierto? Es donde es un tubito por allí se expulsa la contaminación del vehículo. El automóvil, ¿dónde tiene ese exhausto? En el costado de abajo, dice por acá, ¿por aquí? Sí. Y la tractomula, el camión, ahí también por la parte de encima. ¿Cómo
por encima, ¿sí o no? ¿Y cuál será la explicación de eso? La contaminación. ¿Qué vehículo bota más, tiene más contaminación? El carro grande, ¿cierto? Él en cada acelerada él bota más, expulsa más contaminación. No es que no. Entonces, al botar más contaminación y buscando que eso se expulse arriba, las personas que estamos caminando, digamos, al lado de la tractomula, pues no vamos a respirar esa contaminación de una vez. Esa es la explicación, ¿sí? Esa es una de las explicaciones. Las fábricas tienen chimeneas. Y hay chimeneas que son cilindros a lo alto, para que esa contaminación no quede como en la parte de abajo, donde pues fácilmente la vamos nosotros a inhalar, sino que pues Dios quiera se expulse, se vaya hacia arriba y nosotros pues no nos vaya a traer enfermedades o cosas negativas. Entonces repito, claro, si hay recipientes, si se construyen cilindros a lo ancho y lo que se busca es mayor ¿qué? Capacidad de almacenamiento. Como en otros casos se construyen cilindros para cosas como esta. Seguramente hay otras aplicaciones, pero pues bueno, eso era algo que les quería comentar. Y algo muy importante y que ojalá quede significativo en ustedes. O sea, las variables en una ecuación pues tienen un comportamiento. O sea, no es de que, si el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. No, pero esperen. Ya, profe. El radio y la altura son importantes. Pero ¿qué variable es más importante si lo que yo busco es guardar algo allí? ¿El qué? ¿El qué? El radio. Lo que yo busco es agrandar el radio. Si come conito los fines de semana, ¿le gusta? ¿Y qué busca que el conito que tenga harta crema? ¿Sí? ¿Cierto? Y uno pide que un cono a lo alto o a lo anchito sería. Esos conos que guardan harta crema son a lo alto o a lo ancho, más que todo. Ustedes dirán, a lo ancho, de hecho caen más bonitas, ¿sí o no? Profe, vea, otra vez se buscó que el radio sea más grande. Es otra aplicación. Claro que ya no sería con cilindros, sino con ¿qué? Pues con figuras cónicas. La fórmula del cono es insertarle acá un tercio. Es esta misma, solo que dividida en 3. La fórmula del cono, pues para los que no la recuerdan o no la conocen. Bien, jóvenes. Yo le envié un formulario, una evaluación formativa a ustedes. Entonces les pido el favor, ¿ya la tienen todos? Pueden sacar sus dispositivos, por favor, los que tienen entonces sus dispositivos. Sabemos que no todos lo tienen. ¿Cuántos no tienen dispositivo aquí? ¿Quiénes no tienen celular? Ok. ¿Y quiénes tienen dispositivo pero no tienen internet? Bueno, ok. Bueno, igual ahí se van colaborando. Vamos a hacer entonces esta evaluación. Deben de estar aquí. Vamos a iniciar esta prueba al ritmo del instructor. ¿Qué número? Les solicito un número, ¿cierto, muchachos? ¿No? Les solicito un número al entrar. O entrar de una vez. ¿Enviaste solo uno? ¿Solo un enlace 2? Ya les están enviando los otros. Sí. ¿Ya colocaste el número que se solicitó?
¿Ya colocaron el código? ¿Alguno ya logró colocar el código? ¿Ya lo pusiste? Ya está. ¿Tú también? Señor. Ahí ya, por ejemplo, esto me indica que hay un estudiante que ya está listo para arrancar, creo que es Merced. ¿Cuál es tu nombre? Santiago Pérez. Santiago. ¿Sí? Sí. Nos pide la cuenta de correo, todo celular pues tiene cuenta de correo. Si ahí es iniciar una prueba en vivo, por favor. Y al ritmo de instructor. Ya van 4. Ok, ahí dice quién. ¿Ya? ¿Quién falta? No puede. Bien, muchachos, les voy contando. Son 5 preguntas de cosas que hablé en el encuentro académico, pero también hay cosas que ustedes seguramente desde sus presaberes pues pueden responder, ¿vale? ¿Quién falta? Bien, vamos a arrancar entonces. ¿Ya? Segunda pregunta.
pregunta. Bien, acá nos aparecen entonces los participantes. Y acá yo después veré entonces para evaluar. Entonces aplicamos una herramienta que tenemos en línea, que es DatQuiz, para aplicar esta sencilla prueba. Bien, jóvenes. Ya vamos terminando el encuentro académico. Para los que no lo recuerdan o no saben, gracias a Dios estoy realizando en este momento una maestría en la Universidad de Cartagena, una universidad pública allá en el departamento de Bolívar, solo que es virtual, en recursos educativos aplicados a la educación. Y pues reiterativamente seguramente les pediré el favor hacer ejercicios como este, como también iré implementándolos, no solamente para la maestría, sino para las clases que me tiene aquí en el colegio. Este trabajo lo estoy realizando con la profesora Maricela Sandoval, una profesora también de la localidad, aquí en Usme. Pues en nombre de los dos, obviamente, les agradecemos su compromiso, postura en clase, etc. Por último, les pido un favor de que evalúen el encuentro académico, ya no dentro de la geometría misma, sino desde la parte pedagógica, lo que se hizo en clase. Estas son 4 preguntas que también le compartí por medio del monitor, el enlace en el Google Form, donde pues yo también revisaré sus respuestas. ¿Ya lo tienen? Y le dan enviar al final. Bien, ¿qué restaría, muchachos, en una futura clase? Que seguramente la vamos a tener la semana entrante. Ya iríamos, por ejemplo, por una regla, a tomar las medidas del radio, de la altura y determinar el volumen que tienen, por ejemplo, estos cilindros que ustedes construyeron. Sabemos, pues que esta parte, tanto lo lúdico como la presentación de un video y esto, pues anima, y no una clase, motiva, pero que no nos dé pereza cuando ya nos corresponda ir a la ecuación, porque es necesario. O sea, yo no me puedo poner a ver videos o hacer ejercicios en DatQuiz, por ejemplo, para posteriormente construir una casa. No, a mí me toca tomar medidas, a mí me toca mirar los costos de los materiales, Andrés. Ya, a mí me toca indudablemente hacer un ejercicio, un proceso matemático. No sé, quisiera escuchar 2 observaciones para mejorar o para seguir teniendo en cuenta porque les pareció pues chévere, positiva la clase, el de que desee. ¿Alguien que quiera? Hacer esto más seguido. Hacer esto más seguido, ¿por qué? Porque necesito aprender más que antes. Y me sentí mejor utilizando la tecnología, escuchando ejemplos y así. Ok, ¿alguien más? Yo también creo que algo que nos amarra en la clase es que hay una disposición de pronto por el escenario, ¿no? Por lo que ustedes saben que se está viendo, una grabación o algo así. Obviamente la idea no es estar robotizados, ni me ha faltado, ¿sí? Pero hay momentos donde la escucha es muy importante. Como yo lo hago con ustedes, pero cuando yo también lo hago, lo tengo que hacer.
Listo, este es el encuentro académico y pues nada, nos veremos Dios mediante la siguiente clase, la siguiente semana. Bien, que estén bien. Chao.